¿Alguna vez has sentido que un pensamiento inesperado cruza tu mente en el momento exacto en que más lo necesitas? Esa sensación de que alguien parece susurrarte respuestas cuando te enfrentas a una decisión difícil. Y si te dijera que esa voz, ese pensamiento no es casualidad, sino que es Dios hablándote directamente, que dentro de tu propia mente, en medio de tus dudas y pensamientos más profundos, Dios te envía mensajes, advertencias y revelaciones. Pero pocos saben cómo escucharlo. La mayoría de las personas creen que para oír a Dios es necesario un milagro visible o una experiencia sobrenatural. Pero la verdad es que Dios te habla todos los días y tal vez no te has dado cuenta. Puede ser un pensamiento que te llega como un destello de luz, un sentimiento en el corazón, una idea que parece surgir de la nada. Dios usa tu propia mente como un canal para comunicarse contigo. Pero hay un secreto. Solo aquellos que aprenden a interpretar su voz pueden recibir su guía y su dirección. Hoy, en este estudio profundo y revelador, te mostraré cómo Dios habla a través de tu mente y cómo puedes aprender a reconocer su voz con total claridad. Descubrirás que muchas de esas ideas que has ignorado o descartado podrían haber sido mensajes divinos diseñados para cambiar el rumbo de tu vida. Pero antes de revelarte estos secretos, quiero que escribas en los comentarios la frase: Señor, háblame y guíame. Porque cuando declaras esto, estás abriendo tu corazón y tu mente para recibir la voz de Dios con más claridad. Dale me gusta a este video porque eso obligará a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar a Dios hoy. Y cuando lo hagas, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y serás un instrumento en sus manos. Muchos de los que ven estos estudios no tienen una iglesia cerca, y este contenido se convierte en un refugio espiritual para ellos. Por eso, te animo a que participes desde el principio. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" para demostrar tu compromiso con la fe y unirte a esta comunidad de creyentes que buscan la voz de Dios. Y un aviso importante: la penúltima enseñanza de este estudio contiene una revelación clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas antes de escucharla. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar por completo tu relación con Dios. Comenzamos con el estudio. El llamado de Samuel. Cuando Dios te habla y no lo reconoces, imagina que estás acostado en tu cama, en la oscuridad de la noche, y de repente escuchas una voz que te llama por tu nombre. No es un ruido externo, ni algo que puedas ver con tus ojos, pero es tan claro y real que sientes la necesidad de responder. Esto fue exactamente lo que vivió el joven Samuel cuando Dios le habló por primera vez. En el libro de 1 Samuel 3, la Biblia nos cuenta que Samuel servía en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó su nombre con claridad: «Samuel, Samuel». Pero Samuel, sin reconocer la voz de Dios, pensó que era Elí quien lo llamaba. Corrió a donde estaba el sacerdote y le preguntó: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Pero Elí le respondió que él no lo había llamado y le dijo que volviera a acostarse. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí, con su sabiduría, comprendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Entonces le enseñó cómo debía responder la próxima vez que escuchara la voz. Si vuelves a oír la voz, di: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Y cuando Samuel hizo esto, Dios comenzó a revelarle sus planes y lo convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia. Dios te habla, pero ¿lo reconoces? Muchos creyentes hoy están en la misma situación que Samuel. Dios les habla, pero no reconocen su voz. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido una fuerte sensación en tu corazón,
una advertencia en tu mente, un pensamiento insistente que parece venir de la nada. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti te dice que hagas algo o que te detengas? Tal vez lo has ignorado, pensando que era solo tu imaginación. O quizás, como Samuel, has buscado respuestas en lugares equivocados, preguntando a otras personas en lugar de preguntar directamente a Dios. La verdad es que Dios sigue hablando a su pueblo. No siempre con una voz audible, pero sí a través de pensamientos, sentimientos y señales que pone en nuestro camino. Pero hay un problema. Si tu corazón y tu mente no están preparados para reconocer su voz, podrías estar ignorando los mensajes más importantes de tu vida. Los obstáculos que te impiden escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Samuel no reconoció la voz de Dios al principio? Porque nunca había experimentado algo así antes. No estaba entrenado para distinguir la voz del Señor. Y lo mismo ocurre contigo. Dios puede estar hablándote ahora mismo, pero si no estás en sintonía con Él, si tu mente está demasiado ocupada con preocupaciones, dudas y distracciones, no serás capaz de escucharlo. Algunas de las cosas que bloquean la voz de Dios en tu vida son el ruido del mundo. Estamos rodeados de información, redes sociales, televisión, problemas y responsabilidades. Con tanto ruido, es difícil escuchar la voz suave de Dios. El pecado no confesado. Cuando hay pecado en nuestra vida, nuestro corazón se endurece y nos volvemos insensibles a la dirección del Espíritu Santo. La falta de tiempo con Dios. Si no oras, si no lees la palabra, si no buscas a Dios activamente, es como si tuvieras un teléfono sin señal. Dios te está llamando, pero no puedes recibir su mensaje. La duda y el miedo. Muchas veces Dios nos habla, pero no queremos creerlo. Dudamos de que sea su voz y tememos tomar una decisión basada en lo que sentimos. Pero aquí está la buena noticia. Tú puedes aprender a reconocer la voz de Dios con claridad. ¿Cómo entrenar tu mente para escuchar a Dios? Samuel necesitó la guía de Elí para entender que era Dios quien le hablaba. Tú también puedes aprender a reconocer su voz si sigues estos principios. Dedica tiempo a Dios diariamente. Así como entrenamos nuestros oídos para reconocer la voz de un ser querido, necesitamos entrenar nuestro espíritu para discernir la voz de Dios. Ora con sinceridad y humildad. No necesitas oraciones complicadas. Solo dile a Dios: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Háblame y enséñame a reconocer cuando eres tú. Lee la Biblia con un corazón abierto. La palabra de Dios es el principal medio a través del cual Él nos habla. Si quieres escucharlo más, necesitas conocer su palabra. Presta atención a los pensamientos y sensaciones que se repiten. Muchas veces Dios te hablará a través de pensamientos persistentes que traen paz y dirección a tu vida. Escucha a Dios en el silencio. Apaga el ruido externo y pasa tiempo en quietud. A veces, el problema no es que Dios no está hablando, sino que no estás en un ambiente donde puedas escucharlo. Dios quiere hablarte. La pregunta es, ¿estás escuchando? Si alguna vez has sentido que Dios te hablaba pero no estabas seguro, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo diferenciar los pensamientos que vienen de Dios de aquellos que provienen de tu propia mente o incluso del enemigo. Dios habla en un susurro. El encuentro de Elías con la voz suave de Dios. Muchas veces los creyentes esperan que Dios les hable con señales visibles y estruendosas, como si su voz tuviera que venir con rayos y truenos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios muchas veces habla en lo más profundo de nuestra mente y corazón, en un susurro suave y delicado.
Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia del profeta Elías. Después de haber enfrentado a los falsos profetas de Baal y haber sido perseguido por la reina Jezabel, Elías huyó al desierto, desesperado y temeroso. En su angustia, llegó al monte Horeb y allí buscó la voz de Dios, esperando que el Señor se manifestara con poder. La Biblia nos dice que primero vino un fuerte viento que sacudió las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que estremeció la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego ardiente, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo el ruido, vino un susurro apacible. Y en ese susurro estaba Dios. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió a la puerta de la cueva. Reyes 19, 12, 13. Dios no siempre habla con estruendo. A veces, su voz es un susurro en tu mente. Esto nos enseña algo profundo. Dios puede hablarte en los momentos más silenciosos, en lo más profundo de tu alma, cuando apagas el ruido del mundo y te dispones a escucharlo. Tal vez has estado esperando que Dios te hable con grandes señales, pero Él ya te ha estado hablando en tu interior con pensamientos de paz, de corrección y de dirección. Esos pensamientos que llegan en medio de la oración. Esa sensación de tranquilidad cuando tomas la decisión correcta, ese aviso sutil cuando estás a punto de cometer un error, es la voz de Dios en tu vida. ¿Cómo aprender a escuchar la voz apacible de Dios en tu mente? Silencia el ruido. En un mundo lleno de distracciones, aprender a escuchar la voz de Dios requiere apagar el ruido de la televisión, las redes sociales y los pensamientos innecesarios. Aprende a meditar en su palabra. No se trata solo de leer la Biblia, sino de detenerte a reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a través de ella. No ignores los pensamientos que traen paz. Si una idea te llena de serenidad y dirección, si te acerca a Dios y te aparta del pecado, es posible que sea su voz guiándote. Ora y espera. Muchas veces oramos esperando respuestas inmediatas, pero Dios habla cuando sabe que estamos listos para escucharlo. Dios está hablándote ahora mismo. Tal vez has estado buscando respuestas, esperando que Dios te dé una señal, cuando en realidad Él ya te ha estado susurrando la respuesta en tu interior. Tal vez ha sido esa voz en tu corazón que te ha dicho que confíes, que dejes de preocuparte, que des un paso de fe, que dejes atrás ciertos hábitos o que te acerques más a Él. Pero aquí está la clave. Dios solo se revela a quienes realmente lo buscan con un corazón dispuesto. ¿Estás listo para escuchar el susurro de Dios en tu mente y corazón? Si sientes que Dios te ha hablado en momentos de quietud y quieres aprender a escucharlo mejor, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz en el silencio. Y no te vayas, porque en el próximo bloque te revelaré cómo distinguir entre la voz de Dios, la voz de tu mente y la voz del enemigo. Esta enseñanza puede transformar completamente tu vida espiritual. Distinguiendo la voz de Dios, la voz de tu mente y la voz del enemigo. Si Dios habla a través de nuestra mente, entonces surge una pregunta crucial. ¿Cómo saber cuándo un pensamiento viene de Dios? ¿Cuándo es solo nuestra imaginación? ¿Y cuándo es el enemigo intentando engañarnos? Esta es una de las mayores luchas espirituales que enfrenta un creyente. La Biblia nos advierte que no toda voz que escuchamos en nuestra mente proviene de Dios. Algunas vienen de nuestros propios deseos, de nuestras emociones y miedos, y otras son mentiras del enemigo que intentan desviarnos del camino correcto. La clave para discernir la voz de Dios es conocer las características de cada tipo de pensamiento. La voz de Dios es un Dios de orden y paz.
Cuando Él te habla, su voz trae claridad, dirección y edificación. Su voz nunca genera confusión, miedo o condenación sin esperanza. Señales de que un pensamiento viene de Dios. Trae paz a tu corazón, incluso cuando te desafía a hacer algo difícil. Está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Te guía hacia el bien, hacia el arrepentimiento, el perdón y la obediencia a su voluntad. Llega con persistencia, como un susurro constante que se repite en diferentes momentos. Fortalece tu fe y confianza en Dios. Ejemplo, imagina que sientes el impulso de llamar a alguien con quien tuviste un conflicto para pedir perdón. Aunque no es fácil, hay paz en tu corazón cuando piensas en hacerlo. Ese pensamiento podría ser la voz de Dios guiándote, la voz de tu mente. Nuestra mente es un campo de batalla donde se mezclan nuestras emociones, experiencias pasadas y pensamientos automáticos. Algunos de estos pensamientos pueden ser buenos, pero otros pueden estar influenciados por el miedo, el estrés o los deseos personales. Señales de que un pensamiento proviene de tu propia mente. Depende de tu estado emocional. Si estás triste, el pensamiento será negativo. Si estás feliz, será positivo. Cambia constantemente. Un día piensas una cosa, al siguiente piensas otra. Se basa en lógica y razonamiento humano, no en fe. No siempre trae paz, sino preocupación y análisis excesivo. Ejemplo, estás en una crisis económica y tu mente te dice que la única solución es endeudarte más. Ese pensamiento no proviene de Dios, sino de tu propia preocupación y desesperación. La voz del enemigo Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44. Y una de sus estrategias más peligrosas es plantar pensamientos falsos en nuestra mente para alejarnos de Dios. Él intentará disfrazar sus mentiras para que creas que son tuyas o incluso que vienen de Dios. Señales de que un pensamiento proviene del enemigo. Te llena de miedo, ansiedad y desesperanza. Te incita a pecar o a tomar atajos en contra de la voluntad de Dios. Te hace dudar del amor y la fidelidad de Dios. Te acusa, te hace sentir indigno y sin valor. Intenta apartarte de la oración y de la lectura de la palabra. Ejemplo, tienes un problema en tu vida y de repente un pensamiento cruza. Tu mente, Dios no te ama, Él no te escucha, tu situación nunca cambiará. Ese pensamiento no viene de Dios, sino del enemigo, que intenta debilitar tu fe. ¿Cómo fortalecer tu discernimiento espiritual? Para aprender a diferenciar la voz de Dios de las otras voces, necesitas entrenar tu espíritu. Aquí te dejo 4 claves poderosas. Llena tu mente con la palabra de Dios. Mientras más conozcas la Biblia, más fácil será identificar si un pensamiento está alineado con Dios o no. Pasa tiempo en oración. No solo hables con Dios, sino también tómate el tiempo para estar en silencio y escuchar. Examina el fruto del pensamiento. Pregunta, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? Rechaza los pensamientos negativos y reemplázalos con la verdad de Dios. Si el enemigo te dice, eres un fracaso, responde con la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios quiere hablarte con claridad, pero es tu responsabilidad entrenar tu mente para distinguir su voz. ¿Estás listo para escuchar a Dios con más claridad? Si hoy entiendes la importancia de aprender a discernir la voz de Dios, escribe en los comentarios, Señor, enséñame a reconocer tu voz por encima de todas las demás. Y no te vayas, porque en el próximo bloque te revelaré las diferentes formas en las que Dios puede hablarte, incluyendo sueños, visiones y pensamientos divinos.
Las diferentes formas en las que Dios puede hablarte. Dios es un Dios vivo y Él siempre ha estado hablándole a sus hijos. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que muchas personas han dejado de escuchar. A lo largo de la historia, el Señor ha usado diversos métodos para comunicarse con la humanidad. Desde la voz audible hasta sueños, visiones, pensamientos, señales y circunstancias, Dios tiene muchas maneras de hablar. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te está hablando, pero simplemente no lo has notado? Hoy vamos a explorar las principales maneras en las que Dios nos habla y cómo puedes estar más atento a su voz. 1. Dios habla a través de su palabra, la Biblia. Este es el método más seguro y confiable por el cual Dios nos habla. Si quieres escuchar a Dios, lo primero que debes hacer es sumergirte en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si alguna vez tienes dudas sobre un pensamiento o una decisión, la mejor manera de saber si es de Dios es comparándolo con lo que la Biblia enseña. Ejemplo, has estado pasando por un tiempo de preocupación e incertidumbre sobre tu futuro. Abres la Biblia y lees, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Ese versículo llega justo cuando más lo necesitabas. Eso no es una coincidencia. Es Dios hablándote a través de su palabra. Claves para escuchar a Dios a través de la Biblia. Lee la palabra con un corazón dispuesto. No busques solo respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Ora antes de leer, pidiendo que Dios te revele su mensaje. Presta atención cuando un versículo parece saltarte o quedarse en tu mente. Dios habla a través de pensamientos y sentimientos internos. Dios puede hablarnos a través de pensamientos que surgen en nuestra mente. Estos pensamientos pueden llegar como ideas, advertencias o impulsos internos que nos guían, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ejemplo, has estado sintiendo que deberías acercarte más a Dios, orar más y dejar ciertos hábitos que te alejan de Él. Esa idea no ha sido impuesta por nadie, simplemente ha estado en tu mente constantemente. Ese pensamiento puede ser Dios hablándote, instándote a volver a Él. Precaución. No todos los pensamientos vienen de Dios. La clave es preguntarte, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Este pensamiento me llena de paz o de ansiedad? ¿Está alineado con la Biblia? Si la respuesta a estas preguntas es positiva, es muy probable que sea Dios quien te está guiando. 3. Dios habla a través de sueños y visiones. Dios ha usado sueños y visiones para comunicarse con su pueblo desde los tiempos antiguos. A veces, mientras dormimos, Dios puede enviarnos un mensaje a través de un sueño, porque Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras duermen. Job 33, 14, 15. Ejemplo bíblico. José, el esposo de María, recibió en sueños la advertencia de llevar a Jesús y a María a Egipto para protegerlos de Herodes. Mateo 2:13. Ejemplo en la vida cotidiana. Has estado orando por una respuesta de Dios y una noche sueñas con algo que parece ser la solución a tu problema. Si ese sueño está alineado con la palabra de Dios y trae paz a tu corazón, podría ser un mensaje divino. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Te deja con un fuerte sentimiento de paz y claridad. Confirma algo que Dios ya ha estado hablándote. No contradice la Biblia. Precaución. No todos los sueños son de Dios. Algunos pueden ser simplemente resultado de nuestro subconsciente o de nuestras preocupaciones diarias.
Por eso es importante orar y pedir discernimiento antes de actuar basándonos en un sueño. Dios habla a través de otras personas. Dios a menudo usa a otras personas para hablarnos. Puede ser a través de un pastor, un amigo, un mensaje en una predicación o incluso alguien inesperado. Ejemplo bíblico. Dios usó al profeta Natán para hablarle al rey David y confrontarlo sobre su pecado. 2 Samuel 12, 1, 14. Ejemplo en la vida diaria. Has estado orando por una dirección en tu vida y de repente alguien te dice exactamente lo que necesitabas escuchar, sin saber que tú estabas buscando una respuesta. Ese puede ser un mensaje de Dios a través de esa persona. Claves para saber si un mensaje de alguien viene de Dios. Está alineado con la Biblia. Confirma algo que Dios ya ha estado poniendo en tu corazón. Te lleva a la edificación y no a la confusión. Precaución. No toda palabra que viene de otros es necesariamente de Dios. Es importante evaluar todo consejo a la luz de la Escritura y con discernimiento espiritual. Dios habla a través de circunstancias y señales. Dios también usa las situaciones de la vida para hablarnos y guiarnos. Ejemplo, has estado orando para saber si debes tomar un nuevo empleo, pero cada puerta parece cerrarse. Tal vez Dios está cerrando esas puertas porque tiene algo mejor para ti. Otro ejemplo, estás considerando mudarte a otro país, pero en poco tiempo todo comienza a alinearse perfectamente. Se abren oportunidades inesperadas, conoces a personas clave y sientes paz en tu corazón. Eso puede ser Dios mostrándote que es el camino correcto. ¿Cómo saber si una circunstancia es una señal de Dios? No es forzada, sino que se da de manera natural. Está alineada con la palabra de Dios. Te trae paz en lugar de confusión. Conclusión. Dios está hablándote ahora mismo. Dios no ha dejado de hablar. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no estamos atentos a escucharlo. Lo importante es que aprendas a discernir su voz y a estar sensible a su dirección. ¿En qué formas Dios te ha hablado en tu vida? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a reconocer tu voz en todas las formas en que hablas. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque te revelaré cómo saber cuándo es el momento de actuar según la voz de Dios y cuándo es mejor esperar. ¿Cuándo actuar y cuándo esperar? La clave para obedecer la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, pero ¿cómo saber cuándo es el momento de actuar según su voz y cuándo es mejor esperar? A veces, Dios nos da una instrucción clara y nos llama a dar un paso de fe inmediatamente. Otras veces, Él nos pide paciencia y nos invita a confiar en su tiempo perfecto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que obedecieron la voz de Dios en el momento correcto y fueron bendecidas. Pero también hay casos de aquellos que se adelantaron al tiempo de Dios y sufrieron las consecuencias. Hoy aprenderás cómo discernir si Dios te está llamando a moverte o a esperar pacientemente en su voluntad. Cuando Dios dice, es hora de actuar, Dios nunca te dará una instrucción sin propósito. Cuando Dios te habla y te dice que actúes, es porque Él ya ha preparado el camino para que lo hagas. Ejemplo bíblico. Abraham y la promesa de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que dejara su tierra y su parentela para ir a la tierra que Él le mostraría. Abraham no tenía todas las respuestas ni todos los detalles, pero obedeció de inmediato. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Señales de que Dios te está llamando a actuar. Tu corazón está en paz con la decisión, aunque haya incertidumbre. Dios no te mostrará cada paso, pero te dará paz para dar el primero. Has recibido confirmación a través de la palabra, la oración y circunstancias alineadas. Dios
suele reafirmar su dirección de diferentes maneras. Hay puertas abiertas. Cuando Dios quiere que des un paso, Él se encarga de preparar el camino para que puedas avanzar. Tu fe está siendo desafiada. Si la instrucción que recibes te lleva a confiar más en Dios y depender menos de ti mismo, es probable que sea de Dios. Advertencia. Muchas personas esperan demasiado tiempo para actuar cuando Dios ya les ha hablado. No permitas que el miedo te paralice. Si Dios te ha dado una instrucción clara, da el paso en fe. Cuando Dios dice, espera, tan peligroso como adelantarse al tiempo de Dios es desesperarse y tomar decisiones apresuradas cuando Dios nos está pidiendo paciencia. Ejemplo bíblico, el error de Saúl. Dios había dado instrucciones claras al rey Saúl sobre cómo debía proceder antes de la batalla. Samuel, el profeta, le había dicho que debía esperar 7 días para que él ofreciera el sacrificio. Pero Saúl se impacientó. Cuando vio que el pueblo empezaba a desanimarse y que Samuel no llegaba en el tiempo que él esperaba, tomó la decisión de ofrecer el sacrificio por sí mismo, en desobediencia a Dios. Tú has hecho neciamente. No, guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y Samuel 13:13. Saúl perdió la bendición porque no supo esperar el tiempo de Dios. Señales de que Dios te está pidiendo que esperes. Falta paz en tu corazón. Si sientes ansiedad, confusión o incertidumbre, puede ser una señal de que aún no es el momento de actuar. Las puertas siguen cerradas. A veces Dios permite que las cosas no fluyan fácilmente para que entendamos que debemos esperar. No tienes confirmación clara. Si Dios aún no ha confirmado la dirección a través de su palabra, la oración o circunstancias, es mejor esperar. Estás actuando por presión o miedo. Si sientes que debes tomar una decisión rápido por miedo o por presión de otros, detente. Dios nunca te guía por la desesperación, sino por la paz. Advertencia. Muchas veces el enemigo intentará engañarte para que tomes decisiones precipitadas. Aprender a esperar en Dios es una de las mayores pruebas de fe. ¿Cómo saber si Dios quiere que actúes o que esperes si estás en una situación en la que no sabes si moverte o esperar? Aquí tienes una serie de preguntas clave que puedes hacerte. 1. ¿Este paso me acerca a Dios o me aleja de Él? Si la decisión que vas a tomar te llevará a una mayor dependencia de Dios, es una buena señal de que estás en el camino correcto. ¿Estoy buscando respuestas en la palabra de Dios o en mi propia lógica? Dios nunca te pedirá que hagas algo que contradiga la Biblia. Si la respuesta que buscas no está alineada con su palabra, no es de Dios. ¿Tengo paz en mi espíritu? La paz de Dios es un gran indicador de que estás en su voluntad. ¿Estoy esperando señales cuando Dios ya me ha hablado? A veces, Dios ya nos ha dado una instrucción, pero seguimos esperando más señales. No ignores lo que Dios ya te ha dicho. ¿Estoy tomando esta decisión por fe o por miedo? Dios siempre nos llama a caminar por fe, nunca por miedo. Si una decisión está basada en temor, es probable que no sea el momento correcto. El secreto de la obediencia a la voz de Dios. No importa si Dios te está llamando a moverte o a esperar. La clave es la obediencia. Si quieres recibir las bendiciones de Dios, debes aprender a obedecer su voz en todo momento, sin importar si la instrucción parece lógica o no. Ejemplo bíblico. Los muros de Jericó. Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel que marcharan alrededor de Jericó durante 7 días antes de que los muros cayeran. Desde una perspectiva humana, esto no tenía sentido, pero ellos obedecieron. Y al 7º día los muros cayeron y Dios les dio la victoria. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Hebreos 11:30.
Lección. A veces Dios nos pedirá que hagamos cosas que no parecen tener sentido. La clave es confiar en su dirección y obedecer, incluso cuando no entendemos todo el plan. Conclusión, es momento de actuar o de esperar. Dios te está hablando en este momento. Tal vez te está llamando a dar un paso de fe, o tal vez te está pidiendo que esperes en su tiempo perfecto. Sientes que Dios te está pidiendo que hagas algo, pero no estás seguro si es el momento. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a obedecer tu voz en el tiempo perfecto. Y no te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo vencer la duda y la confusión al escuchar la voz de Dios. Cómo vencer la duda y la confusión al escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es una de las experiencias más transformadoras que un creyente puede tener. Sin embargo, muchos luchan con la duda y la confusión cuando intentan discernir si lo que escuchan realmente proviene de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios realmente me está hablando o solo son mis pensamientos? ¿Cómo sé si esto viene de Dios y no del enemigo? ¿Qué pasa si me equivoco y tomo una decisión incorrecta? Hoy vamos a profundizar en cómo vencer la duda y la confusión para reconocer con claridad la voz de Dios. 1. El enemigo quiere confundirte y hacerte dudar desde el principio de la humanidad. Satanás ha usado la confusión y la duda como sus armas principales para alejar a las personas de Dios. Ejemplo bíblico. La estrategia de Satanás en el Edén, cuando la serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén, no le dijo directamente que Dios mentía. En lugar de eso, sembró duda en su corazón, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Esa simple pregunta despertó incertidumbre en Eva. Satanás no le ordenó pecar, simplemente la llevó a cuestionar la palabra de Dios. Y esa duda fue suficiente para llevarla a la desobediencia. Lección: cuando Dios te habla, el enemigo intentará sembrar duda en tu corazón. La duda es peligrosa porque nos paraliza. Si Satanás logra hacerte dudar de la voz de Dios, te mantendrá en un estado de indecisión constante. 2. ¿De dónde viene la confusión? Dios es un Dios de orden y claridad. Él no es un Dios de confusión, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. 1 Corintios 14:33. Si Dios no es un Dios de confusión, entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tan inseguros al tratar de escuchar su voz? Las principales fuentes de confusión son el ruido del mundo. Demasiada información y opiniones pueden nublar nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. 2. El miedo a equivocarnos. Muchas personas dudan porque tienen miedo de tomar una mala decisión. El pecado no confesado. Cuando hay pecado en nuestra vida, nuestra conexión con Dios se debilita y nos cuesta más reconocer su voz. 4. La impaciencia. A veces queremos respuestas rápidas y cuando Dios nos pide esperar, la impaciencia nos llena de dudas. El ataque del enemigo. Satanás quiere mantenernos en la incertidumbre para que no obedezcamos la voz de Dios. 3. Claves para vencer la duda y escuchar claramente la voz de Dios si te has sentido confundido sobre si Dios realmente te está hablando. Aquí tienes 6 principios bíblicos que te ayudarán a encontrar claridad. Verifica si la voz está alineada con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Si un pensamiento o una voz te dice algo que no tiene respaldo en la Biblia, descártalo inmediatamente. Si está alineado con la palabra de Dios, entonces puede ser su voz. Si contradice la palabra de Dios, entonces no es su voz. Observa el fruto del pensamiento. Jesús enseñó que podemos distinguir lo bueno de lo malo por el fruto que produce.
Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Este pensamiento me llena de paz o de miedo? ¿Este pensamiento edifica mi vida o me llena de confusión? Si el pensamiento te acerca a Dios, te llena de paz y te edifica, es muy probable que sea Dios hablándote. Si el pensamiento te aleja de Dios, te llena de miedo o de confusión, entonces no es de Dios. 3. La paz de Dios es una señal importante. Dios nos guía a través de su paz. Cuando tomamos una decisión correcta, su paz permanece en nuestro corazón. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Si sientes paz sobre una decisión, incluso si es un desafío, esa paz es una señal de que estás en la voluntad de Dios. Si sientes ansiedad, confusión o inquietud, eso puede ser una advertencia de que aún no es el momento de actuar. Dios confirma su voz de diferentes maneras. Dios sabe que a veces dudamos. Por eso muchas veces Él confirma su dirección de distintas formas. Ejemplo, estás orando por una decisión importante y de repente escuchas un sermón en la iglesia que responde exactamente a tu pregunta. Luego, un amigo menciona algo relacionado sin saber lo que estabas pensando. Esa repetición es una confirmación de que Dios te está guiando. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Los Corintios 13:1-5. No tomes decisiones apresuradas. Si tienes dudas sobre una decisión, espera. Dios nunca te apurará a hacer algo sin darte confirmación. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Si no estás seguro de qué hacer, detente, ora y espera en Dios. Rechaza la duda y confía en Dios. La duda es una de las armas favoritas del enemigo para debilitar nuestra fe. Pero la Biblia nos dice que debemos resistir la duda y confiar en Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Cuando Dios te hable, confía en Él y obedece con fe. Conclusión. Aprende a confiar en la voz de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad y paz. Si hoy sientes que has estado luchando con la duda y la incertidumbre, recuerda esto. Dios quiere hablarte con claridad. Si te acercas a Él, Él te mostrará su voluntad. Su voz siempre estará alineada con su palabra. Si hay confusión, espera en Dios y pídele confirmación. Resiste la duda y el miedo y confía en su dirección. ¿Has luchado con la duda al tratar de escuchar la voz de Dios? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar en tu voz y vencer la duda. Y no te vayas, porque en el próximo bloque revelaremos cómo desarrollar una relación más profunda con Dios para escuchar su voz con mayor claridad. ¿Cómo vencer la duda y la confusión al escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es una de las experiencias más transformadoras en la vida de un creyente. Pero hay algo que impide que muchas personas obedezcan y sigan su dirección: la duda y la confusión. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando, pero luego te invade la incertidumbre? ¿Será que esto es de Dios o solo mi imaginación? ¿Cómo sé si realmente es Él o si me estoy engañando? ¿Y si me equivoco y tomo una mala decisión? La confusión es una de las estrategias más usadas por el enemigo para impedir que los creyentes escuchen y obedezcan la voz de Dios. Pero hoy aprenderás cómo vencer la duda y caminar con total confianza en la dirección que Dios tiene para ti. Satanás usa la duda para alejarte de la voz de Dios. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha usado la confusión y la duda para engañar a las personas y alejarlas del propósito de Dios. Ejemplo bíblico:
La estrategia de la serpiente en el Edén. Dios había dado una instrucción clara a Adán y Eva. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando Satanás apareció en forma de serpiente, no les dijo directamente que desobedecieran. En lugar de eso, sembró la duda en sus corazones, con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. En una sola pregunta, Satanás puso en tela de juicio la palabra de Dios. Eva, en lugar de rechazar la mentira de inmediato, comenzó a dudar. Esa duda la llevó a caer en la trampa del enemigo. Lección: cada vez que Dios te habla, el enemigo intentará sembrar duda en tu corazón. La duda no viene de Dios. La duda es una herramienta que el diablo usa para paralizarte y hacerte cuestionar la dirección de Dios en tu vida. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Si quieres escuchar la voz de Dios con claridad, debes aprender a resistir la duda y a confiar en su dirección. En 2. Las fuentes de la confusión espiritual. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Si hay confusión en tu vida, no viene de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? Las principales fuentes de confusión son el ruido del mundo. Vivimos en una era donde estamos saturados de información. Las redes sociales, las noticias, las opiniones de los demás, todo esto puede ahogar la voz de Dios en nuestra vida. El miedo a equivocarnos. Muchas veces Dios nos da una dirección, pero tenemos miedo de dar el paso por temor a cometer un error. 3. El pecado no confesado. Si hay pecado en nuestra vida, nuestra conexión con Dios se debilita y nos cuesta más reconocer su voz. La impaciencia. Queremos respuestas rápidas y cuando Dios nos pide esperar, nos desesperamos y tomamos decisiones apresuradas. 5. El ataque del enemigo. Satanás quiere mantenernos en un estado de duda permanente para que no obedezcamos la voz de Dios. Claves para vencer la duda y escuchar. Claramente la voz de Dios. Si te has sentido confundido sobre si Dios realmente te está hablando, aquí tienes 6 principios bíblicos que te ayudarán a encontrar claridad. 1. Verifica si la voz está alineada con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Si un pensamiento o una voz te dice algo que no tiene respaldo en la Biblia, descártalo inmediatamente. Si está alineado con la palabra de Dios, entonces puede ser su voz. Si contradice la palabra de Dios, entonces no es su voz. Observa el fruto del pensamiento. Jesús enseñó que podemos distinguir lo bueno de lo malo por el fruto que produce. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Este pensamiento me llena de paz o de miedo? ¿Este pensamiento edifica mi vida o me llena de confusión? Si el pensamiento te acerca a Dios, te llena de paz y te edifica, es muy probable que sea Dios hablándote. Si el pensamiento te aleja de Dios, te llena de miedo o de confusión, entonces no es de Dios. 3. La paz de Dios es una señal importante. Dios nos guía a través de su paz. Cuando tomamos una decisión correcta, su paz permanece en nuestro corazón. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Si sientes paz sobre una decisión, incluso si es un desafío, esa paz es una señal de que estás en la voluntad de Dios. Si sientes ansiedad, confusión o inquietud, eso puede ser una advertencia de que aún no es el momento de actuar.
Dios confirma su voz de diferentes maneras. Dios sabe que a veces dudamos. Por eso muchas veces Él confirma su dirección de distintas formas. Ejemplo, estás orando por una decisión importante y de repente escuchas un sermón en la iglesia que responde exactamente a tu pregunta. Luego, un amigo menciona algo relacionado sin saber lo que estabas pensando. Esa repetición es una confirmación de que Dios te está guiando. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1-5. No tomes decisiones apresuradas. Si tienes dudas sobre una decisión, espera. Dios nunca te apurará a hacer algo sin darte confirmación. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Si no estás seguro de qué hacer, detente, ora y espera en Dios. Rechaza la duda y confía en Dios. La duda es una de las armas favoritas del enemigo para debilitar nuestra fe. Pero la Biblia nos dice que debemos resistir la duda y confiar en Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Cuando Dios te hable, confía en Él y obedece con fe. Conclusión. Aprende a confiar en la voz de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad y paz. ¿Has luchado con la duda al tratar de escuchar la voz de Dios? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar en tu voz y vencer la duda. Y no te vayas, porque en el próximo bloque revelaremos cómo desarrollar una relación más profunda con Dios para escuchar su voz con mayor claridad. Cómo desarrollar una relación profunda con Dios para escuchar su voz con claridad. Escuchar la voz de Dios con claridad no es un privilegio reservado solo para algunos. Dios quiere hablar contigo todos los días, pero para escucharlo con claridad necesitas desarrollar una relación profunda con Él. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio en tu vida? Oras, pero no sientes su dirección. Lees la Biblia, pero no entiendes lo que Dios quiere decirte. Buscas respuestas, pero solo encuentras confusión. La clave para escuchar a Dios no está en gritar más fuerte en la oración, sino en acercarte a Él con un corazón dispuesto. Hoy aprenderás cómo construir una relación tan íntima con Dios que su voz se convierta en algo claro y familiar para ti. La relación con Dios es la clave para escuchar su voz. Ejemplo bíblico. Moisés y la amistad con Dios. Moisés tenía una relación tan profunda con Dios que la Biblia dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su amigo. Éxodo 33:11. Lección: Dios no solo quiere ser tu Dios, quiere ser tu amigo. Quiere que aprendas a escucharlo como escuchas a alguien cercano y de confianza. Pero, ¿cómo se logra una relación así? Construyendo intimidad con Dios día a día. 2. Pasos para desarrollar una relación profunda con Dios. Si quieres escuchar a Dios con claridad, necesitas conocerlo de verdad. Aquí tienes 5 claves para desarrollar una relación profunda con Él. Dedica tiempo diario a Dios. Dios no es un desconocido con quien solo hablas cuando tienes problemas. Si quieres reconocer su voz, necesitas pasar tiempo con Él todos los días. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. ¿Cómo hacerlo? Aparta un tiempo cada día para estar con Dios. No tiene que ser una oración larga, pero sí sincera. Habla con Él como hablarías con tu mejor amigo. No solo hables, también aprende a escuchar en el silencio. Lee la palabra de Dios con el corazón. Abierto la Biblia no es solo un libro de historia, es la voz de Dios escrita para ti. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Juan 8:47. ¿Cómo hacerlo? No leas la Biblia solo por obligación, sino con hambre de conocer más a Dios. Antes de leer, ora: Señor,
Háblame a través de tu palabra. Medita en lo que lees y pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? Toma notas y aplica lo que aprendes en tu vida diaria. Ejemplo, si lees un versículo sobre el perdón y sientes que Dios te está diciendo que debes perdonar a alguien, ese es Dios hablándote a través de su palabra. Aprende a escuchar a Dios en el silencio. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Dios muchas veces nos habla en el silencio, pero si nunca nos detenemos a escuchar, no podremos reconocer su voz. ¿Cómo hacerlo? Apaga el celular y las distracciones por un momento. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas orar sin interrupciones. No tengas miedo del silencio. A veces, Dios habla cuando estamos en completa quietud. En lugar de solo hablar en la oración, detente y escucha. Ejemplo, tal vez en medio de un momento de quietud sientes un pensamiento claro que te da dirección, paz o convicción. Ese puede ser Dios hablándote. Obedece la voz de Dios cuando te hable Dios. No te hablará más si no obedeces lo que ya te dijo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Si Dios te ha estado diciendo que dejes un hábito, que tomes una decisión o que confíes más en Él, pero sigues ignorando su voz, no esperes que te siga hablando. ¿Cómo hacerlo? Cuando Dios te hable, actúa en obediencia, no esperes entenderlo todo, da el paso en fe. La obediencia a Dios abre las puertas para escuchar más su voz. Ejemplo, Dios pone en tu corazón que ayudes a alguien. Si ignoras ese impulso, podrías estar perdiendo una oportunidad de bendición, pero si obedeces, aprenderás a reconocer la voz de Dios más fácilmente. 5. Rodéate de personas que busquen a Dios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Dios muchas veces nos habla a través de otras personas. Si te rodeas de personas que buscan a Dios, será más fácil escuchar su voz en tu vida. ¿Cómo hacerlo? Conéctate con una comunidad de fe. Ten amigos que te ayuden a crecer espiritualmente. Comparte lo que Dios te ha enseñado con otros. Ejemplo, estás pasando por una situación difícil y un amigo cristiano te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Ese puede ser Dios usándolo para hablarte. ¿Cómo saber si estás creciendo en tu relación con Dios? Si estás aplicando estos principios en tu vida, notarás que tu relación con Dios se fortalece. Aquí hay algunas señales de que estás creciendo espiritualmente. Sientes más paz en tu vida, incluso en tiempos difíciles. Puedes reconocer más fácilmente la voz de Dios. Tu deseo de orar y leer la Biblia aumenta. Sientes convicción cuando haces algo que no agrada a Dios. Ves cómo Dios comienza a guiarte de maneras más claras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, su dirección se vuelve más clara y tus pasos más firmes. Conclusión. Dios quiere hablar contigo. Todos los días Dios no es un ser lejano ni un juez severo que solo se comunica en momentos especiales. Él quiere ser parte de tu vida diaria, guiarte, hablarte y transformarte. Si te acercas a Dios con un corazón sincero, Él se acercará a ti. ¿Quieres desarrollar una relación más profunda con Dios? Escribe en los comentarios, Señor, quiero conocerte más y escuchar tu voz cada día. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo Dios transforma nuestras vidas cuando aprendemos a escuchar y obedecer su voz. Cómo Dios transforma tu vida cuando aprendes a escuchar y obedecer. Su voz, escuchar la voz de Dios, no es solo un ejercicio espiritual, es un principio de transformación que puede cambiar completamente tu vida. Cuando aprendes a reconocer la voz,
de Dios y a obedecer sus instrucciones, todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito. Pero, ¿cómo exactamente Dios transforma tu vida cuando aprendes a escucharlo? Hoy descubrirás las áreas en las que la voz de Dios impacta y cómo su dirección puede llevarte a una vida de bendición, propósito y victoria. La voz de Dios trae dirección clara a tu vida. Uno de los mayores beneficios de aprender a escuchar a Dios es que su voz te guía en cada decisión que tomas. Ejemplo bíblico: Dios dirigió a Abraham paso a paso. Cuando Dios llamó a Abraham, no le mostró todo el camino de inmediato, solo le dijo que saliera de su tierra y que Él le mostraría la dirección. Y Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Lección: Dios no siempre te mostrará todo el camino de inmediato, pero cuando aprendes a escuchar su voz, te guiará paso a paso hasta llevarte a su propósito. Si hoy sientes que no sabes qué hacer en una situación, busca la voz de Dios. Él te dará la dirección que necesitas, pero necesitas aprender a confiar en su guía. Ejemplo en la vida real: has estado orando por una decisión importante, pero no sabes qué camino tomar. De repente, en oración, sientes una paz profunda sobre una de las opciones. Esa paz es Dios dirigiéndote. 2. La voz de Dios te protege de errores y peligros. Dios no solo te guía, también te protege. Ejemplo bíblico: José y el aviso de Dios en un sueño. Dios habló a José en un sueño y le dijo que tomara a María y a Jesús y huyera a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Si José no hubiera escuchado y obedecido la voz de Dios, Jesús habría sido asesinado por Herodes. Lección: Dios muchas veces nos advierte cuando estamos a punto de cometer un error o de entrar en una situación peligrosa. Si sientes una advertencia en tu corazón sobre algo, no la ignores. Dios puede estar protegiéndote de algo que no puedes ver. Ejemplo en la vida real: sientes una inquietud en tu corazón sobre tomar un negocio con alguien. Todo parece perfecto en lo natural, pero en oración, Dios te da una sensación de alerta. Tiempo después, descubres que esa persona tenía malas intenciones. Dios te protegió porque aprendiste a escuchar su voz. La voz de Dios te lleva a bendiciones que no esperabas. Dios quiere bendecirte, pero para recibir sus bendiciones necesitas obedecer su voz. Ejemplo bíblico: la pesca milagrosa de Pedro. Pedro había estado pescando toda la noche sin éxito, pero cuando Jesús le dijo que echara la red otra vez, aunque parecía ilógico, Pedro obedeció. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lucas 5:5-6. Lección: a veces, la voz de Dios te llevará a hacer cosas que parecen ilógicas, pero si obedeces, experimentarás bendiciones inesperadas. Si sientes que Dios te está pidiendo que hagas algo que no parece lógico, pero tienes paz en tu corazón, obedécelo. Podrías estar a punto de recibir un milagro. Ejemplo en la vida real: sientes que Dios te dice que bendigas económicamente a alguien, aunque tú mismo no tienes mucho dinero. Lo haces en obediencia y días después recibes una provisión inesperada. Dios honra la obediencia. La voz de Dios sana tu corazón y te libera del pasado. Dios no solo te guía y te protege, también quiere sanarte y liberarte de todo lo que te ha estado reteniendo. Ejemplo bíblico: la voz de Dios restauró a Elías. El profeta Elías estaba deprimido y desanimado, sintiéndose solo y sin propósito, pero Dios le habló en un susurro y restauró su corazón. Y tras el fuego,
un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. 1 Reyes 19, 12, 13. Lección: Dios no solo quiere dirigirte, también quiere sanar tu corazón y recordarte que no estás solo. Si estás atravesando un tiempo difícil, Dios quiere hablarte y restaurarte. No ignores su voz en medio del dolor, porque su palabra trae sanidad. Ejemplo en la vida real: has estado sintiéndote solo y desanimado, pero en oración sientes que Dios te recuerda cuánto te ama. Ese es Dios sanando tu corazón. La voz de Dios te da paz en medio de la tormenta. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, descubres que su paz te acompaña en cualquier circunstancia. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero su paz te sostendrá. El mundo puede estar en caos, pero la voz de Dios te traerá calma. Ejemplo en la vida real: estás enfrentando un problema en el trabajo o en la familia, pero en oración sientes una paz inexplicable que te dice: todo estará bien. Esa es la voz de Dios, asegurándote que Él está en control. Conclusión: Dios quiere transformar tu vida a través de su voz si hoy decides escuchar y obedecer la voz de Dios. Verás cómo todo comienza a cambiar en tu vida. Tendrás dirección en tus decisiones. Dios te protegerá de errores y peligros. Serás guiado a bendiciones inesperadas. Tu corazón será sanado y restaurado. Vivirás con una paz sobrenatural. ¿Quieres experimentar esta transformación en tu vida? Escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar y obedecer tu voz todos los días. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo hacer de la voz de Dios la brújula principal de tu vida. Cómo hacer de la voz de Dios la brújula principal de tu vida. Aprender a escuchar la voz de Dios es un gran paso, pero hacer de su voz la brújula principal de tu vida es lo que realmente te llevará a vivir en su voluntad perfecta. Muchos cristianos escuchan a Dios de vez en cuando, pero siguen dependiendo de sus propias fuerzas, emociones y lógica para tomar decisiones. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si en cada paso que dieras supieras con certeza que Dios te está guiando? Tomarías decisiones sin miedo ni ansiedad. Sabrías cuándo actuar y cuándo esperar. Evitarías errores y caminos equivocados. Vivirías con paz, seguridad y propósito. Hoy aprenderás cómo hacer de la voz de Dios tu guía diaria y cómo vivir con la certeza de que Él está dirigiendo cada aspecto de tu vida. La voz de Dios debe ser la primera, no la última opción. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Muchos cristianos solo buscan la voz de Dios cuando ya han intentado todo por su cuenta y nada ha funcionado. Lección: Dios no quiere ser tu último recurso, quiere ser tu primera opción en todo. Antes de tomar una decisión importante, consulta a Dios primero. No esperes a estar en problemas para buscar su dirección. Haz de la oración y la comunión con Dios tu prioridad diaria. Ejemplo en la vida real: en lugar de tomar una decisión basada solo en lógica o emociones, detente a orar y pedir la dirección de Dios antes de actuar. 2. Aprende a tomar decisiones basadas en la voz de Dios. El Señor dice: yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Salmo 32:8. Dios quiere ser tu consejero en cada decisión que tomes, pero ¿cómo saber si estás tomando decisiones basadas en su voz? Aquí tienes una lista de verificación para asegurarte de que una decisión está alineada con la voluntad de Dios, está respaldada por la palabra de Dios. Si contradícela,
Biblia no es de Dios. Te acerca más a Dios, no te aleja de Él. Trae paz a tu corazón, no ansiedad ni confusión. Ha sido confirmada en oración y a través de diferentes formas. No está basada en miedo ni desesperación, sino en fe. Ejemplo en la vida real. Tienes dos opciones de trabajo. Una te ofrece más dinero, pero sabes que el ambiente te alejará de Dios. La otra no paga tanto, pero te permitirá seguir firme en tu fe. Si sigues la voz de Dios, elegirás lo que fortalezca tu relación con Él, no solo lo que parezca mejor en lo natural. 3. Cultiva un corazón sensible a la voz de Dios. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Dios nos habla a todos, pero solo los que tienen un corazón sensible pueden reconocer su voz. ¿Cómo cultivar un corazón sensible a Dios? Pasa tiempo con Él diariamente. Cuanto más lo conozcas, más fácil será reconocer su voz. Escucha con humildad. No te acerques a Dios solo esperando que confirme lo que tú quieres. Obedece rápidamente. Cuanto más obedezcas a Dios, más claro será su mensaje en tu vida. Ejemplo en la vida real. Si Dios te ha estado hablando de dejar un hábito, de reconciliarte con alguien o de tomar un paso de fe, no lo ignores. Cada vez que obedeces, tu corazón se vuelve más sensible a su dirección. No confíes solo. En tu lógica, aprende a caminar por fe, porque nosotros andamos por fe, no por vista. En 2 Corintios 5:7, Dios no siempre te mostrará cada detalle antes de pedirte que des un paso de fe. Si solo sigues lo que es lógico y visible, te perderás de los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Aprende a confiar en la voz de Dios, aunque no entiendas todo. A veces Dios te pedirá que obedezcas sin darte todas las respuestas de inmediato. Si Él te ha hablado claramente, no esperes señales adicionales, simplemente confía y obedece. Ejemplo en la vida real, Dios puede pedirte que hagas algo que parece arriesgado en lo natural, como iniciar un ministerio, cambiar de trabajo o ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Si solo dependes de lo que ves, nunca darás el paso. Pero si confías en Dios, verás cómo Él respalda su palabra. Vive una vida de oración y comunión con Dios. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Escuchar la voz de Dios no se trata de recibir una revelación ocasional, sino de vivir en constante comunión con Él. ¿Cómo hacerlo? Empieza cada día con oración y adoración. Incluye a Dios en cada aspecto de tu vida, no solo en las crisis. Habla con Dios en todo momento, como con un amigo cercano. Ejemplo en la vida real. No esperes a estar en una situación difícil para buscar a Dios. Si desarrollas una vida de oración constante, su voz será clara en cualquier circunstancia. 6. Vive con una mentalidad de obediencia total. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Dios no solo quiere que escuches su voz, quiere que la obedezcas. Claves para una vida de obediencia. No busques excusas para desobedecer cuando Dios te hable. Acepta que la voluntad de Dios es mejor que tus propios planes. Entrégale a Dios el control total de tu vida. Ejemplo, en la vida real, Dios te ha estado pidiendo que perdones a alguien. Puedes ignorarlo y seguir con rencor, o puedes obedecer y experimentar libertad. Tu obediencia traerá bendición. Conclusión. Haz de la voz de Dios la guía de tu vida. Dios no quiere ser una voz ocasional en tu vida. Él quiere ser la brújula que dirige cada paso que das. Si hoy decides hacer de su voz tu prioridad, experimentarás dirección en cada decisión, protección de errores y peligros, bendiciones inesperadas, paz en cada circunstancia, una vida con propósito y significado.
¿Quieres que la voz de Dios sea tu guía en todo? Escribe en los comentarios: Señor, quiero que tu voz sea la brújula de mi vida. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque haremos una oración poderosa para activar tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Oración poderosa para activar tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Después de todo lo que hemos aprendido, es momento de sellar este conocimiento con una oración poderosa, para que la voz de Dios se haga clara en tu vida y tu espíritu se sintonice con su dirección. Esta no es una oración cualquiera, es una declaración de fe, un momento de entrega total a Dios y una apertura a su voz. Si deseas que Dios te hable con más claridad, te invito a hacer esta oración con todo tu corazón. Oración. Para escuchar la voz de Dios con claridad, Padre Celestial, hoy me presento ante ti con humildad y un corazón abierto. Anhelo escuchar tu voz, recibir tu dirección y caminar en tu perfecta voluntad. Señor, reconozco que muchas veces he estado distraído, confundido o con dudas, pero hoy quiero acercarme más a ti. Quiero que tu voz sea clara en mi mente. Quiero reconocer cuando tú me hablas y quiero tener la sabiduría para obedecer tus instrucciones. Tu palabra dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Señor, yo soy una de tus ovejas. Hoy declaro que mi espíritu está afinado para reconocer tu voz. En el nombre de Jesús, rompo y rechazo todo espíritu de confusión, toda distracción y todo bloqueo espiritual que me ha impedido escucharte. Declaro que mi mente está alineada con el Espíritu Santo y que mis oídos espirituales están abiertos a tu dirección. Señor, háblame en mi corazón, en mis pensamientos, en tu palabra, en sueños y en cada circunstancia. Enséñame a discernir cuando es tu voz y a no dejarme engañar por el enemigo ni por mis propios temores. Declaro que a partir de hoy, tu voz será la brújula de mi vida. Señor, dame el coraje para obedecerte, incluso cuando no entienda todo el plan. Ayúdame a confiar en ti y a caminar por fe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Gracias, Padre, porque sé que desde este momento tu voz se hará más clara en mi vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La importancia de la obediencia. Escuchar es el primer paso. Actuar es el siguiente. Escuchar la voz de Dios es un privilegio, pero obedecer su voz es lo que realmente transforma nuestras vidas. Muchos creyentes han aprendido a reconocer cuando Dios les habla, pero aún luchan con un problema. Saben lo que Dios les dice, pero no actúan en consecuencia. Jesús lo dejó claro en Lucas 11:28. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esto significa que no basta con escuchar la voz de Dios. Lo que realmente marca la diferencia en tu vida es lo que haces después de escuchar. 1. La obediencia. Abre puertas de bendición. Dios nunca nos da una instrucción sin un propósito. Cada vez que Dios te dice que hagas algo, es porque hay una bendición esperando del otro lado de tu obediencia. Ejemplo bíblico. El milagro. En Caná, en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, María le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5. Jesús les pidió que llenaran unas tinajas con agua, y aunque no tenía sentido en lo natural, los sirvientes obedecieron. ¿El resultado? El agua se convirtió en vino y presenciaron un milagro. Lección: a veces Dios te pedirá que hagas cosas que no tienen sentido en lo humano. Pero si obedeces, experimentarás milagros que nunca imaginaste. Si Dios te ha dado una instrucción, confía y obedece, aunque no lo entiendas todo. Ejemplo en la vida real. Dios pone en tu corazón que ayudes a alguien económicamente, aunque tú mismo tienes necesidades. Si obedeces, Dios abrirá puertas de provisión que no esperabas. El peligro de ignorar la voz de Dios. El que me oye y no hace lo que digo
es como un hombre que construyó una casa sobre la arena. Cuando vino la tormenta, la casa se derrumbó. Mateo 7, 26-27. Cuando no obedecemos la voz de Dios, nos volvemos vulnerables al caos, al error y al sufrimiento innecesario. Ejemplo bíblico. Jonás y la desobediencia. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, pero él decidió hacer lo contrario y huyó en dirección opuesta. El resultado fue que terminó en el vientre de un gran pez hasta que decidió obedecer. Lección. Cuando ignoramos la voz de Dios, tarde o temprano, nos encontramos en situaciones difíciles que podríamos haber evitado con la obediencia. Si Dios te ha hablado sobre algo, no pospongas la obediencia. Ejemplo en la vida real, Dios te ha hablado claramente sobre dejar una relación tóxica, cambiar de ambiente o corregir un error. Si no obedeces, tarde o temprano verás las consecuencias. No esperes a que sea demasiado tarde. ¿Cómo vencer el miedo a obedecer? A Dios obedecer no siempre es fácil. A veces Dios nos pide cosas que desafían nuestra zona de confort. Pero recuerda, si Dios te pide algo, Él te dará la fuerza y los recursos para hacerlo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Cómo vencer el miedo a obedecer? Ora y pídele a Dios valentía. Recuerda que Dios siempre recompensa la obediencia. Pide confirmación si tienes dudas, pero no uses la confirmación como excusa para retrasar la acción. Rodéate de personas que te animen a seguir la voluntad de Dios. Ejemplo en la vida real, Dios te dice que dejes un trabajo y confíes en Él para algo mejor, pero sientes miedo. Si das el paso en obediencia, verás que Dios ya ha preparado el camino antes de que tú llegues. La obediencia demuestra nuestra fe. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Mucha gente dice que tiene fe en Dios, pero cuando Él les pide que hagan algo, dudan, cuestionan o simplemente no obedecen. Si realmente crees en Dios, lo demostrarás con tus acciones. Ejemplo bíblico. Pedro caminando sobre el agua. Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua. En ese momento Pedro tuvo que tomar una decisión. Podía quedarse en la seguridad del barco y seguir dudando. Podía obedecer la voz de Jesús y dar el paso en fe. Entonces Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Mateo 14:29. Mientras obedeció, experimentó lo imposible, pero en el momento en que comenzó a dudar, se hundió. Lección. Si Dios te ha dicho que des un paso de fe, hazlo sin miedo. No esperes hasta sentirte listo. La fe se activa cuando obedeces. Dios nunca te pedirá algo sin darte el poder para hacerlo. Ejemplo en la vida real. Dios te dice que comiences un proyecto, pero sientes que no estás preparado. Si das el primer paso, Dios abrirá las puertas que necesitas. La obediencia te lleva al propósito de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Cada instrucción de Dios es una pieza clave en el propósito que Él tiene para tu vida. Si ignoras su voz, podrías estar retrasando lo que Dios quiere hacer en ti. Ejemplo bíblico. Moisés y el llamado de Dios. Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de Egipto, pero al principio Moisés dudó. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y liberar a los israelitas? Éxodo 3:11. Dios le aseguró que él estaría con él, pero Moisés seguía con miedo. Finalmente, Moisés obedeció y se convirtió en el líder que Dios había destinado que fuera. Lección. No permitas que el miedo te haga rechazar el propósito que Dios tiene para ti. Cuando obedeces, Dios te equipa y te fortalece en el proceso. Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias.
Ejemplo en la vida real. Dios ha puesto un llamado en tu corazón, pero sigues posponiéndolo. Si obedeces hoy, Dios hará cosas grandes a través de ti. Conclusión. Escuchar es solo el primer paso. Actuar es el verdadero desafío. Dios te ha estado pidiendo algo, pero aún no lo has hecho. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a obedecer tu voz sin miedo. No pospongas la obediencia. Dios te ha estado hablando y hoy es el día de actuar. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo reconocer las señales de que Dios está guiándote en una dirección específica. Cómo reconocer las señales de que Dios está guiándote en una dirección específica. Dios no solo nos habla a través de su palabra, la oración y nuestro espíritu. Él también nos guía a través de señales en nuestra vida. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo saber cuándo una señal realmente viene de Dios y cuándo es solo una coincidencia o nuestra propia imaginación? Hoy aprenderás cómo discernir las señales de Dios y cómo usarlas para seguir su dirección. Con certeza. 1. Dios usa diversas formas para guiarnos. Yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Dios es un Padre amoroso y no quiere que caminemos en confusión. Por eso, cuando Él nos está guiando en una dirección, nos da señales claras. Las señales de Dios pueden manifestarse de varias formas: a través de la paz en el corazón, a través de circunstancias alineadas de manera sobrenatural, a través de la confirmación de su palabra, a través de sueños o visiones, a través del consejo de personas sabias, a través de puertas que se abren o se cierran. Ejemplo en la vida real. Has estado orando sobre aceptar una oferta de trabajo. Sin que lo esperes, diferentes personas mencionan que ese tipo de empleo encajaría perfectamente contigo. Además, cuando piensas en aceptarlo, sientes paz en tu corazón. Eso puede ser una señal de que Dios te está guiando en esa dirección. La paz de Dios es la señal más importante. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Si algo viene de Dios, traerá paz a tu corazón, aunque en lo natural parezca desafiante. ¿Cómo usar la paz como señal de Dios? Si piensas en una decisión y sientes paz, es una señal positiva. Si sientes inquietud, ansiedad o confusión, es una advertencia de que algo no está bien. Dios nunca usa la confusión para guiarte, sino su paz. Ejemplo en la vida real. Tienes dos opciones para mudarte. Una parece más lógica, pero sientes inquietud. La otra parece un poco más arriesgada, pero cada vez que piensas en ella, sientes paz. Esa paz puede ser Dios diciéndote que ese es el camino correcto. Dios usa circunstancias para confirmar su voluntad, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Muchas veces, Dios alinea situaciones a nuestro favor cuando nos está guiando en una dirección. ¿Cómo discernir si una circunstancia es una señal de Dios? Si todo comienza a fluir sin que tengas que forzarlo, es una buena señal. Si las puertas se cierran repetidamente, tal vez Dios quiere que tomes otro camino. Si algo se da de manera natural, es probable que Dios lo haya alineado para ti. Ejemplo en la vida real. Estás considerando iniciar un negocio y de repente, sin haberlo buscado, empiezas a conocer personas clave en ese ámbito y surgen oportunidades inesperadas. Esa alineación de circunstancias puede ser una señal de Dios. Atención, no todas las oportunidades vienen de Dios. Si una puerta abierta te aleja de Él o de su propósito, entonces no es una señal de Dios, sino una distracción. La confirmación a través de la palabra de Dios: lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Salmo 119, 105. Dios nunca te dará una señal que contradiga su palabra. ¿Cómo usar la Biblia como confirmación? Antes de tomar una decisión, consulta qué dice la Biblia sobre ese tema. Si la señal que recibiste contradice la palabra de Dios, entonces no viene de Él. A veces, mientras lees la Biblia, Dios resaltará un versículo que confirmará lo que debes hacer. Ejemplo en la vida real, estás dudando sobre si debes perdonar a alguien que te ha hecho daño. Lees la Biblia y encuentras un versículo que habla sobre el perdón. Esa es una confirmación clara de que Dios te está guiando a perdonar. Dios usa consejeros espirituales para confirmar su voz. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. A veces, cuando Dios nos está guiando en una dirección, Él usará personas sabias y maduras espiritualmente para confirmarlo. ¿Cómo identificar un buen consejero espiritual? Alguien que tenga una relación sólida con Dios. Alguien que hable basado en la palabra de Dios, no en emociones. Alguien que no tenga intereses personales en la decisión que estás tomando. Ejemplo en la vida real. Estás orando sobre si debes mudarte a otro país y sin que lo menciones, un pastor o un mentor espiritual te dice que ha sentido en su corazón que Dios te está llamando a nuevos territorios. Esa puede ser una confirmación. ¡Atención! No sigas el consejo de cualquier persona. Asegúrate de que quien te aconseja es alguien que realmente busca a Dios. Las puertas abiertas y cerradas son señales claves. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Dios usa puertas abiertas para guiarnos, pero también usa puertas cerradas para protegernos. ¿Cómo interpretar las puertas abiertas y cerradas? Si algo es de Dios, la puerta se abrirá en su tiempo. Si has intentado de todo y la puerta sigue cerrada, tal vez Dios tiene otro camino para ti. No fuerces lo que Dios no ha abierto. Ejemplo en la vida real. Has aplicado a varios trabajos, pero en uno específico todo fluye de manera natural y sientes paz. Esa puede ser la puerta que Dios ha abierto para ti. Atención, no todas las puertas abiertas son de Dios. Si algo te aleja de Él o de su propósito, no es una oportunidad divina, sino una trampa. Conclusión. Dios quiere guiarte con claridad. Dios no es un Dios de confusión. Si hoy necesitas dirección en tu vida, Él te la dará, pero necesitas estar atento a sus señales. ¿Estás buscando la guía de Dios en alguna área de tu vida? Escribe en los comentarios. Señor, abre mis ojos para ver las señales de tu dirección. No tomes decisiones apresuradas. Aprende a esperar en Dios y a seguir las señales que Él pone en tu camino. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo aprender a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su dirección. ¿Cómo confiar en Dios? Incluso cuando no entendemos su dirección, escuchar la voz de Dios es maravilloso. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos guía en una dirección que no entendemos? Muchas veces, Dios nos pedirá que caminemos por fe, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En esos momentos, nuestra confianza en Él es puesta a prueba. Proverbios 3:5-6 nos da un principio clave. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios sabe lo que está haciendo. Y aunque no entendamos su plan en el momento, podemos confiar en que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Hoy aprenderás cómo confiar en Dios, aun cuando su dirección no tenga sentido para ti. Dios no siempre nos muestra todo el camino. De inmediato, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105.
Dios no nos muestra todo el futuro de una sola vez. Él nos da luz solo para el siguiente paso. Lección: Dios quiere que dependamos de Él día a día. Si Él te ha mostrado el siguiente paso, da ese paso en fe. No necesitas ver el camino completo, solo confiar en quien lo diseñó. Ejemplo en la vida real: Dios te dice que renuncies a un trabajo sin mostrarte de inmediato cuál es el siguiente. Si obedeces, más adelante verás que Él ya tenía preparado algo mejor. Dios nos lleva por caminos que desafían nuestra lógica. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia. Ejemplo bíblico: Dios guía a Israel por el camino más largo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no los llevó por el camino más corto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13:17. Lección: Dios muchas veces nos lleva por caminos más largos para protegernos de algo que no podemos ver. Lo que parece un retraso para ti puede ser una estrategia divina para tu bien. Ejemplo en la vida real: querías una promoción en el trabajo, pero no la recibiste. Más tarde te das cuenta de que Dios tenía un plan mejor y te estaba protegiendo de algo que no veías. Dios nos pide que confiemos en su tiempo. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. A veces Dios nos habla y nos muestra su plan, pero luego nos pide que esperemos. Lección: la espera no es un castigo, es un proceso de preparación. Dios nunca llega tarde ni temprano. Él llega en el momento perfecto. Ejemplo bíblico: Abraham y la promesa. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, pero pasaron 25 años antes de que la promesa se cumpliera. Ejemplo en la vida real: Dios te ha prometido algo, pero aún no lo ves cumplido. Si esperas con fe, su plan se manifestará en el momento perfecto. ¿Cómo confiar en Dios en medio de la incertidumbre? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Claves para confiar en Dios. Cuando no entiendes su dirección, recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. Mantente firme en la oración, incluso cuando no veas respuestas inmediatas. Rodéate de personas que te animen a confiar en Dios. No te enfoques en lo que no entiendes, sino en la fidelidad de Dios. Ejemplo en la vida real: Dios te está guiando a mudarte a otro país, pero sientes miedo. En lugar de enfocarte en lo desconocido, enfócate en el hecho de que Dios ya ha provisto para ti antes y lo hará otra vez. 5. Dios siempre nos lleva a algo mejor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Ejemplo bíblico: José y su proceso. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de verlos cumplidos, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo en Egipto, fue encarcelado injustamente. A pesar de todo, Dios estaba obrando en su vida. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Lección: no importa cómo se vea tu situación ahora, Dios la está usando para bien. Si confías en Él, eventualmente verás su propósito cumplido. Ejemplo en la vida real: has atravesado momentos difíciles y no entiendes por qué. Pero un día mirarás atrás y verás cómo Dios usó todo para llevarte a un mejor lugar. Conclusión: Dios sabe lo que está haciendo. Dios no se equivoca. Si hoy no entiendes su dirección,
Confía en su corazón. El plan de Dios, siempre, es mejor que el tuyo. ¿Sientes que Dios te está guiando en una dirección que no entiendes? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar en ti incluso cuando no entiendo tu plan. No temas el futuro. Dios ya está allí preparando el camino para ti. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque haremos el poderoso cierre final con una oración de entrega total a la voluntad de Dios. Cierre y llamada a la acción, la entrega total a la voz de Dios. Hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre cómo Dios habla a través de nuestra mente y cómo podemos reconocer, confiar y obedecer su voz. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios te está llamando a una vida más profunda en su presencia. Él quiere que su voz sea la guía principal en cada decisión que tomes. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Antes de hacer la oración final, quiero que reflexiones en estas preguntas. ¿Has sentido que Dios te ha hablado en este estudio? ¿Hay algo que Dios te ha estado pidiendo, pero aún no has obedecido? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, aunque no entiendas completamente su dirección? Si tu respuesta es sí, entonces esta última oración es para ti. Oración de entrega total a la voluntad de Dios Padre Celestial. Hoy vengo ante ti con un corazón abierto. Quiero aprender a escuchar tu voz con claridad y obedecer sin miedo. Señor, sé que muchas veces he dudado, he tardado en obedecer o he tratado de entender todo antes de confiar en ti, pero hoy decido entregarme completamente a tu dirección. Aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Padre, si hay algo que me has estado diciendo y aún no he obedecido, dame la valentía para actuar. Si hay decisiones en mi vida que debo tomar, quiero que sean dirigidas por ti y no por mi propia lógica o emociones. Señor, hoy declaro que tu voz será la brújula de mi vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Te entrego mis dudas, mis miedos y mi necesidad de control. Hoy decido confiar en ti completamente. Gracias, Padre, porque sé que tú siempre me guías por el mejor camino. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Comentario final. ¿Quiénes son los elegidos que llegaron hasta aquí? Si has llegado hasta este punto, quiero que dejes un comentario con esta frase: Señor, confío en tu voz y me entrego completamente a tu voluntad. Esta será una señal de que eres uno de los elegidos que han recibido este mensaje en su totalidad. ¿Qué es lo que más te impactó de este estudio? Déjamelo en los comentarios. Si este mensaje bendijo tu vida, compártelo con alguien más para que también aprenda a escuchar la voz de Dios. Sigue aprendiendo con nosotros. Hay más estudios bíblicos y revelaciones poderosas esperándote. Dios te bendiga y que su voz guíe cada paso que des.